Hablemos de políticas públicas. Bueno amigos, estamos de vuelta en el tercer bloque, esta vez, como dijimos antes de la pausa, con César Campos. Él es analista político. César, muy buenos días, qué gusto tenerte acá. Un gusto de verdad, Fernando y Gustavo, estar también en contacto con ustedes. Bueno, estamos también en la coconducción con Gustavo Nakamura. Gustavo, ¿qué pregunta le podrías hacer a César? ¿Cómo aprovecha que está acá César, alguien que conoce tanto de la política peruana? A ver, César, yo sé que tú tienes un programa de televisión. Yo te quiero preguntar qué análisis, política de gobierno, situación minera. ¿Cómo lo ves? ¿Pro minería, en contra de minería o cómo ves esta situación en este momento? Con lo que está pasando en las Bambas y en fin, todo ello. ¿Y eso cómo va a afectar o no afecta a la economía de las zonas que son beneficiadas por el proyecto mineros? Gustavo, yo lo que detecto en el sector minero es una enorme incertidumbre y sobre todo el desconcierto que se afirma básicamente en estos bandazos que ha dado el gobierno en sus primeros 100 días. Recuerda que en el sector de energía y minas se nombró primero a un señor Iván Merino, que tuvo por lo menos la iniciativa de empezar un diálogo, al parecer no digamos fructífero, pero tranquilizador con representantes de las principales empresas e incluso con los embajadores, porque recordemos que en el mundo minero también hay presencia pues de, por ejemplo, inversiones de la República Popular China, a cuya embajada le representa algo muy, muy importante tener garantías de que las inversiones van a continuar. Hablamos de las Bambas, precisamente, MG es la empresa china que administra esta importante explotación minera. Sin embargo, después de 69 días y con la caída del señor Guido Bellido, inusitadamente se saca al señor Iván Merino de la cartera de Energía y Minas y se nombra a un señor Eduardo González Toro, cuyas primeras declaraciones han sido que a él le están entregando un ministerio en ruinas, como que si el Ministerio de Energía y Minas estuviera plagado de gente que lo ha arruinado y que es una absoluta y total desgracia. Un lenguaje y una retórica de escobita nueva, ¿no? Yo empiezo, aquí va a empezar la historia conmigo. Y en segundo lugar dijo que él iba a acabar con los aportes migajas que entregaban las empresas mineras al Estado. Si a esto sumamos, como bien dijo o estaba señalando en la presentación Fernando, los disparates y tonterías que están hablando respecto a agravar mucho más todavía la minería, imaginarás por qué razón unas importantes carteras de proyectos que suman más o menos 47 y que representarían una inversión de 56 mil millones de dólares están absolutamente detenidos y no piensan moverse por lo menos en el próximo año. Efectivamente, ¿no? Se genera una inestabilidad y muchas veces las personas que nos escuchan o que no estamos muy familiarizados con cómo funciona, decimos, oye, pero no importa, pues la minería es ese 55, 44 mil millones, nadie sabe cuantificar cuánto puede ser eso en plata, pero además dice, bueno, eso es plata que va a pagar en impuestos y no termina entendiendo que la ejecución de estos proyectos genera puestos de trabajo que finalmente generan que esas personas salgan al mercado que está ahí, señora, frente a usted, a comer al restaurante, a consumir, y eso hace que se mueva la inversión, no directa de la empresa, sino la que viene del trabajo. Entonces, eso sumado al tema de la inestabilidad política, de esta duda para invertir que tiene el sector minero, con lo nuevo que acaba de pronunciar, estos pedidos especiales que está haciendo el gabinete, facultades delegadas para legislar en manera tributaria, o sea, en tema de impuestos, ¿qué tanto suma, resta o hace todo peor? ¿Cómo lo puede afectar a las personas? Es una osadía por parte del gobierno que manteniendo una situación bastante crítica en sus propias contradicciones, en las retóricas encontradas entre los propios ministros, entre el propio presidente de la República, que anuncia esta salvajada de decir que va a estatizar el gas de camisea, luego nacionalizarlo. Tiene que salir como intérprete el señor Pedro Franque de decir que nacionalizar significa más bien ocuparse la distribución y la masificación del gas, cosa que no tiene nada que ver, por supuesto, el consorcio que exporta camisea, que no le corresponde realizar ni ejecutar ello. Ante ello están pidiendo incluso facultades legislativas como si tuvieran pues un orden enorme. Ya hemos visto a la señora Betsy Sánchez disputarle también a la presidenta del Consejo de Ministros, Miriam Vázquez,
las prioridades o no de convocar a una asamblea constituyente. Entonces es un gobierno contradictorio, un gobierno que tiene sus pleitos internos, como suele exhibirse la izquierda en toda su historia a lo largo de tantos años en nuestro país, y por lo tanto ya ahora en el gobierno central pues simplemente dan mensajes sumamente contradictorios. Tú lo has dicho bien, Fernando, el tema de la minería pues no termina de entenderse y parece ser la única vaca que quieren ordeñar la ubre, ¿no? El efecto multiplicador, además basados en estudios académicos que demuestra que tiene la inversión minera, sobre todo no porque que genere puestos directos solamente, sino también por cada puesto de trabajo que existe en la minería, se generan por lo menos 7 puestos más. Y esto es justamente lo que además refleja la dinámica de una inversión minera, porque la cantidad de proveedores que hay, y sobre todo locales, porque son los compromisos que se tienen con las comunidades para darle trabajo a las zonas, a las áreas aledañas a la explotación minera, bueno, redondea además un aspecto que está estandarizado a nivel internacional en cuanto a buenas prácticas laborales, buenas prácticas ambientales. Es decir, en el mercado externo no te compran un mineral si tú no realizas una práctica sostenible de tu explotación. Todo eso el gobierno no quiere entenderlo. Y más aún ahora está tratando de establecer nuevos gravámenes cuando sabemos que la industria minera en el Perú soporta quizá la carga tributaria más alta de la región, llega casi a 50%. Yo no sé de dónde más van a sacarle a la minería sin pensar en ese grueso sector, sobre todo informal, que en este momento no está formando parte de la población económicamente activa que contribuye con sus impuestos al ingreso nacional. ¿Y esto cómo va a afectar a las comunidades cercanas, César? Que el hecho que la minería aguante sus inversiones, aguante todos estos temas, ¿cómo le afecta al ciudadano de a pie, al agricultor que está al costado de estos temas mineros? Richard Webb hizo hace un buen tiempo, Gustavo, un estupendo estudio. Lamentablemente no lo pudimos llevar a una de las convenciones mineras, creo que el año 2015, cuando se le trató de convocarla, tenía otros compromisos, pero al final Webb terminó publicándolo, de cómo ese efecto multiplicador que tiene la inversión minera ha traído como consecuencia no solo la mejoría en la capacidad adquisitiva del poblador, el campesino que vive al costado de una minera, sino también la posibilidad de mejorar la educación de sus propios hijos. Y Richard Webb lo demuestra con indicadores sumamente claros. Diego Macera, del Instituto Peruano de Economía, también ha exhibido una serie de indicadores que demuestra que en efecto la minería contribuye a una mejora en la capacidad adquisitiva de la gente y sobre todo la apertura de oportunidades. Todo eso se está perdiendo ahora y se pierde justamente porque se le pone pues una lupa inmensa, como que la minería pues afecta siempre el medio ambiente, que tiene un mal relacionamiento con las comunidades, cuando ese relacionamiento está intermediado por actores políticos como Marco Arana, como una serie de personajes, Grufides y ONGs que intervienen y que rompen la posibilidad de que exista un diálogo directo entre los líderes de las comunidades y las empresas mineras. Estos intermediadores, como fueron el famoso lentejero, ustedes se acuerdan ahí de Tía María, este señor Pepe Gutiérrez, ¿no? Que terminó siendo grabado en una conversación y se le dice lentejero porque cobraba unas lentejas para ver si él podía levantar la paralización que existía en las zonas aledañas a la explotación de Tía María. Entonces el Perú, Gustavo, está muy distorsionado justamente por estos actores que no permiten que la minería directamente pueda ser la palanca de desarrollo en diversas zonas del país. Claro, César. Pero además hay que acotar una cosa, ¿no? O sea, el discurso de la izquierda, de los antimineros, nos han acostumbrado a entender de que cuando hablamos de minería o de empresa minera estamos hablando de la gran explotación, de la gran inversión. Pero la minería también está en la micro y pequeña empresa, que muchas veces, precisamente por la cantidad de trabas que se le pone a la gran empresa, no permite que sean formales. No estamos hablando de ilegalidad, que es distinto. Ser ilegal es hacer algo que no debes. Informal es hacerlo sin tener los permisos necesarios, pero en el lugar que sí se puede. Entonces, ¿cómo afecta también? Porque muchas personas que nos escuchan deben tener algún familiar, algún primo, deben conocer a alguien que trabaja en la pequeña y en la micro o mediana minería, informal desgraciadamente. Entonces,
¿este impuesto va a ser solamente para la grande o al final se traduce también para el pequeño que ahorita está sacando cobre, está sacando oro y que acopian y que terminan vendiendo también en el mercado? ¿Cómo llega a esa minería? Porque tenemos que romper el mito de que la minería solamente es la gran empresa. La minería está también en los pueblos, en las micro y pequeñas empresas, en las casas de los peruanos. Absolutamente de acuerdo, Fernando. Y ahí sí también, en efecto, existe una tarea pendiente de la gran minería, o sea, de las grandes empresas, para mejorar su relacionamiento con las pequeñas y medianas empresas mineras. Hay una realidad estudiada de dificultad para que ambas, digamos, actividades puedan cooperar entre ellas y sobre todo mejorar sus condiciones en apertura de mercado, dotación, por ejemplo, de herramientas tecnológicas, mayor capacitación al recurso humano. Todo ello, en efecto, no solamente el Estado, sino la gran minería puede ayudar a la pequeña y mediana minería. Ahí sí, yo sí reconocería, por la experiencia más o menos, lo que uno ha estudiado el tema, e incluso lo levantó uno de los candidatos, creo que fue el único, Hernando de Soto, que percibió esa realidad de todos los que yo he escuchado. Todo lo demás, pues, es a veces bastante demagógico decir, no, la minería en toda su extensión siempre está depredando, siempre está malquistándose con las comunidades, no atiende sus reclamos y no atiende sus demandas. Y ojo también que existe el otro fenómeno que ha surgido, y justamente en el corredor minero del sur, es una experiencia que me lo han estado contando algunos directivos, hay comunidades que no necesariamente pertenecen al área contigua, al corredor, pero vienen de otras zonas, instigadas por supuesto por agitadores, que los hacen incorporar a todo el esquema de peticiones y de ventajas que quieren sacar en el diálogo con la minera Las Bambas, con el propósito de obtener también un beneficio. Repito, no son todas, pero son algunas que están interviniendo de una manera, al parecer, irregular y atraídas por intermediarios que no los benefician. Yo creo que el pequeño y el mediano minero es un actor importantísimo en el Perú, además con el mapa que tenemos de enormes cantidades de denuncios, muchos de los cuales algunos de ellos no los han podido trabajar justamente por lo que tú bien señalabas, las trabas que existen en el proceso de formalización. Ahí sí le corresponde al Estado atender y sobre todo supervisar que esto se pueda hacer de una manera mucho más veloz, mucho más rápida y darle garantías al pequeño y mediano minero para que pueda realizar su tarea y su labor sin ninguna desventaja que el Estado le pueda generar. César, yo tengo una reflexión o pregunta también, ¿no? La minería, todo el mundo habla de la gran minería, Fernando ha hablado de la pequeña, la mediana, se habla de minería informal también, que es una actividad, pero yo quiero ir a la gran minería con los grandes apoyos que han tenido. Por ejemplo, Cajamarca nos escucha en este momento, y Cajamarca tuvo un fondo social, y tiene un fondo social como es el Fondo Social Michiquillay, por ejemplo, ¿no? Que actualmente beneficia casi a 1.000 estudiantes en educación superior, por ejemplo, les paga toda la carrera a los comuneros. Mira lo que está pasando, y esto es gracias a la minería. Hay gente que desconoce. Pero también es cierto que la actividad minera ha sido fuerte en el Perú, pero a veces hay conflictos sociales. Y en esos conflictos sociales que se da, ¿por qué la minería trabaja a veces con expertos que no necesariamente creen en la minería y son los que les resuelven los problemas sociales? Acá hay una ruleta media rara que vamos viendo últimamente, en los últimos años, es que la minería es pro empresa, pero no necesariamente los que resuelven conflictos sociales creen en la minería. Entonces, esa dicotomía a veces no se entiende. ¿Tú cómo podrías analizar un poquito esto? Y conociendo el caso de Cajamarca, mira, hoy por hoy 1.000 beneficiados gracias a un fondo social por la minería y tienen fondo todavía para rato. ¿Qué opinas sobre eso? Yo añado a eso, Gustavo, una experiencia que he tenido directa de visitar las zonas más altas que hay en Cajamarca, como por ejemplo Chupicaloma, Tres Tingos, para observar una tarea que también los mineros o la gran minería poco difunde, y sobre todo de lo que ahora habla el gobierno, y le escuché decir a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, exponerlo como si fuera una novedad. La construcción, por ejemplo, de los reservorios, los famosos reservorios para la agricultura familiar. Yo he tenido ocasión de observar cómo pequeños campesinos, pequeños agricultores de esta zona, repito, Chupicaloma, Tres Tingos,
que quedan en las alturas ahí de Cajamarca, 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar, se benefician de la tarea que realiza la minería. Yo le dije el otro día justamente a algunos dirigentes mineros de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía del Perú, ¿por qué no hacen un mapa de cuántos reservorios han ellos ayudado a construir? O, por ejemplo, en los programas de cierre de minas, porque todo el mundo habla solo del ciclo vital que tiene una explotación minera y no cuando se agota la veta y las mineras comienzan a desarrollar los planes de cierre de minas en la que dotan y nutren de todos los pastos, por ejemplo, para la ganadería en Cajamarca, de los mejores, o sea, le reponen un área donde los ganaderos, ¿no es cierto?, de Cajamarca se benefician. Eso yo también lo he observado. Ahora, yo no sé por qué eso está lejos también del sentido de comunicación que deben tener los mineros, porque, como digo, solamente aparecen, y tú lo has señalado bien, Gustavo, los asesores que terminan siendo más antimineros de lo que pueden ser algunos opositores. Eso me parece una locura. Sí, conozco algunos casos muy, muy, muy particulares y otros obviamente de buena fe, porque la mayoría de ellos también son antropólogos, gente que ha estudiado sociología. Bueno, lamentablemente nuestras universidades están impregnadas pues, de visiones marxistas-leninistas, ¿no? Como me contó una vez Jaime de Altaos y Jorge Morelli y Fernando me contaban, ellos estudiaron antropología en la Católica y habían dos escuelas, una marxista a la que el 90% de los estudiantes de la universidad adhirieron, había otra escuela que es la que justamente liberal, la que no, Jaime de Altaos y Morelli y otros pocos estudiantes adhirieron para no infectarse con esta permanente visión marxista de destruir todo y comenzar a inventar el mundo. Entonces, la educación también tiene, por supuesto, mucho que ver. Los antropólogos, los sociólogos pueden ayudar, lamentablemente su visión, como está marcada por un sesgo ideológico, por una forma de mirar la vida, siempre en estas dicotomías, pobres contra ricos, cholos contra blancos, provincianos contra capitalinos, ¿no? Eso lamentablemente turba la posibilidad de que se pueda realizar y desarrollar una mejor tarea. Y sin embargo, en algunos casos, como repito, han ayudado mucho en allanar este diálogo directo que debe haber entre comunidades y la empresa minera sin que exista la intermediación de agentes políticos o gente que está preparando su terreno político. Marco Arana es la mejor, digamos, exhibición que ha habido, pues, obviamente en Cajamarca, ¿no? El mejor ejemplo. Preparan su camino de carrera política a base de generar estos contratiempos entre la empresa y las comunidades aledañas. Clarísimo, clarísimo, César, efectivamente. Hay personas que están lucrando monetariamente o políticamente de trabar el desarrollo de los pueblos. Como dices tú, los cierres de mina, principalmente de la minería, de la gran minería, dejan espacios mejores. Hay que reconocer, hace muchísimos años en el Perú eso no se hacía, a nivel mundial tampoco, pero ahora los estándares a nivel mundial obligan que las empresas formales cumplan con todos estos requisitos. El tema también va a que sobre los requisitos que están aprobados a nivel mundial, en el Perú se legisla aún más. Un exceso de requisitos podría llamarse, son estos requisitos los que traban y impiden al micro y pequeño empresario minero salir adelante. ¿Cómo ves ese tema? Ya para terminar, ¿en qué se debería enfocar el gobierno? ¿En poner más trabas o en simplificar el proceso? Están poniendo más trabas, Fernando. Si tú lees el decreto legislativo o el decreto supremo 164 2021 de la PCM, que justamente aprueba las líneas generales del gobierno a la que aludió la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, al buscar el voto de confianza en el Congreso, están ahí los 10 ejes principales que ha trazado este gobierno como política general. Hay uno que a mí me preocupa porque empodera mucho más a los gobiernos regionales para que supervisen y vean directamente el desempeño, el desenvolvimiento de una actividad minera. Y a mí me parece una cosa tan terrible. Todos sabemos la enorme corrupción en la que están incurriendo muchos gobernadores regionales, consejeros regionales, los problemas de incapacidad de gasto que han tenido, por Dios. Uno de los casos justamente, Gustavo, era el de Cajamarca, ¿no? Nosotros veíamos cuando estaba este gran corrupto Gregorio Santos, de izquierda como gobernador, peleado con el proyecto Conga, con Yanacocha, cómo su incapacidad de gastar lo que le daba la minería vía regalías, vía impuesto a la renta,
vía Canon, etcétera, etcétera, era realmente supina. Y ahora se le quiere dar a los gobiernos regionales una supervisión para que ellos justamente tengan y pongan mucho más trabas al desenvolvimiento de la actividad minera de lo que pueden hacer desde el gobierno central. A mí me parece muy riesgoso y peligroso. Yo creo que no solamente va a ser a la gran minería, ya que tú hablas de la pequeña y mediana, ellos también, entiendo, podrían ser perjudicados por esta enorme burocratización y mayor empoderamiento de gobiernos regionales que además por sí mismos están explicando lo mal que se ha llevado en el Perú el proceso de descentralización. Nosotros tenemos que volver a discutir, Gustavo, Fernando, el tema de la descentralización en el país, porque esto no ha funcionado. Que haya tanta corrupción, que haya tanta lenidad, que haya tanta incapacidad en la ejecución del gasto de los gobiernos regionales, no habla bien de ese proceso. Y por lo tanto yo creo que hay que meterle diente también a la reforma de la descentralización en el... Efectivamente, efectivamente, César, ha sido un gusto conversar contigo, pero quedamos en una siguiente ocasión para hablar precisamente del proceso de centralización y cuál es la implicancia, qué se debería hacer, porque ya dentro de poco, en un año, se nos vienen elecciones regionales también y esperemos que esta vez el pueblo no elija a prontuariados, a personas que lo único que hacen es terminar robándose la plata del pueblo y no hacer las obras como tenemos, y lo has dicho tú, demasiados ejemplos, desgraciadamente, y entonces para poder ver qué podemos hacer a través de ello. Hablemos de políticas públicas.